Las variables económicas están poniéndose cada vez más complicadas, ¿no? Porque si bien el año pasado habían cerrado con una estabilización de la inflación y principios de año también los datos eran favorables, podemos ver otras variables, ¿no? Que empiezan a impactar en la economía, que Por no ejemplo, necesariamente tienen que ver con la inflación. por ejemplo, Por ejemplo, hemos preguntado, ¿cómo calificaría su situación económica personal en los últimos 6 meses? Ujú. Y más de un 60% dice que o empeoró o está igual de mal. Mirá vos. Solo para quienes mejoró o está igual de bien, sumarían un 40% aproximadamente. Cuando preguntamos, por ejemplo, respecto a si la gente llega a fin de mes o no, únicamente un 14% afirma que logra ahorrar a fin de mes, Ujú, ujú. ¿no? Entonces ahí no necesariamente, digamos, controlar la inflación genera como resultados positivos si tenemos otras cuestiones como servicios incrementando el valor mes a mes, si tenemos los salarios que todavía no se acomodan, especialmente y principalmente el sector público, ¿no? Ujú. Otra cuestión que hemos preguntado, por ejemplo, niveles de acuerdo con frases, y la frase es, no es suficiente con la baja de la inflación, necesitamos que suban los sueldos. Ujú. Y bueno, tiene más de un 80% de aprobación, ¿no? Creo que hoy nadie en la Argentina puede decir que la mayoría de los salarios se han acomodado a los niveles de inflación y que tenemos mayor poder adquisitivo, ¿no? Por más Todo que lo en términos contrario. nominales la inflación muestre una cosa, bueno, el hecho de poder comprar más bienes o acceder a más servicios o bienes no está siendo una realidad hoy en la Argentina. Sí. Eh, Igualmente todo lo contrario, porque, a ver, el gobierno pone como título de etapa de su gestión, digamos que no hay déficit, ¿no? Que hay déficit cero, que las cuentas están ordenadas, que ha bajado la inflación, pero no pone en la cuenta el costo social y el costo de todos los argentinos, digamos, el costo de inflacionario, las dos devaluaciones que hubo, que fueron tremendas y que tampoco esas devaluaciones permitieron que el gobierno fuera arrimando los aumentos salariales de la población para que tuviera mayor poder adquisitivo y no llegar a esta recesión que tenemos. Bueno, sí, ciertamente se están como develando, si se quiere, ciertas grietas de lo que sería el programa económico. Porque cuando se veían los datos bajos de la inflación, muchos los celebraban y muchos decían como, bueno, para ser el primer año de gobierno que haya cumplido con una promesa de campaña, la verdad que no se había visto en otros presidentes, en otras gestiones, y le generó un beneficio bastante importante. Uh -huh. La discusión detrás de eso es, bueno, si por un lado es sostenible y cómo se llegó claramente a esta estabilización de la inflación, ¿no? Con recorte de los jubilados, con un gran recorte al sector público. Nosotros tenemos la pregunta, por ejemplo, de cada vez me cuesta más llegar a fin de mes. Sí, Preguntamos niveles de acuerdo con eso. sí. Y nos han respondido un 63% que sí, que cada vez les cuesta más llegar a fin de mes. Y a quienes más les cuesta, cuando nosotros lo hemos desagregado por edad, son aquellos mayores de 60 años, ¿no? Ajá. En un 67% quienes afirman que más les cuesta llegar a fin de mes. Y bueno, esto es que, claro, reflejo de estas cuestiones, ¿no? También distintos economistas han hecho críticas también al gobierno, que no necesariamente son opositores. Pero bueno, ciertamente tiene un panorama complejo en lo económico Milei. Lo que sí podríamos decir es que eso no necesariamente va a tener una repercusión en el desempeño electoral, ¿no? No necesariamente. O sea, puede tener mayor caudal de votos o menos caudal de votos, de acuerdo a cómo le vaya en la economía, pero este creciente antimilaísmo que le decimos nosotros, que venimos Uh -huh, midiendo, uh -huh. no tiene tanto un correlato en otra oferta electoral contraria, Porque no ¿no? tiene, no debe tener figuras, digamos, que convoquen o que aglutinen el antimileísmo tras haber
digamos, separado o inhibido electoralmente a Cristina Fernández de Kirchner. Así es, sí. El antimileísmo está en un 53%, quienes afirman que son anti-Milei. Y si lo comparamos con los otros antis, el kirchnerismo tiene un 45% y el Ujú, antiperonismo tiene un 39%. Entonces podemos decir que es mucho más grande que los otros antis, que puede terminar ujú. de construirse un clivaje que sea anti o a favor de Milei, pero desde luego que no hay ningún espacio opositor que consolide este 53%, que ciertamente en lo narrativo tiene dos grandes críticas, ¿no? La destrucción del Estado por un lado y el uso de la crueldad. Eso es otra cuestión que hemos detectado. Claro. Cuando analizamos el voto castigo o el voto premio, Ujú, porque para ujú. esto sirven por lo general estas elecciones legislativas, más voto castigo y premio del gobierno nacional, quienes van a ejercer un voto castigo en un 52% lo hacen en un 25% por la crueldad y otro 25% por la destrucción del Estado. Ujú. Siendo que quienes afirman que harían un voto premio son solamente un 38%, Claro. que lo hace principalmente por la inflación y por demás cuestiones de, bueno, les gustará la transparencia del presidente, el liderazgo O y los demás. insultos, o los insultos. Hoy Clarín publica una nota de análisis y dice que Javier Milei es el usuario no troll, que más insultos postea. En 2 años publicó y compartió 1589 insultos, especialmente en X. Sí, totalmente es el estilo claramente del presidente, que ya tiene varias llamados de atención por parte de distintos actores de la sociedad, principalmente, bueno, los periodistas, ¿no? Que son quienes también son depositarios de De estos insultos. insultos y estos reclamos. Si bien sí, empieza a generar cierto hartazgo y cierto cansancio en la sociedad en su conjunto. Bueno, también quienes están en esta vía de lo anti-Milei. Pero bueno, por otro lado, tenemos que el gobierno sigue manteniendo todavía ciertos apoyos, a pesar de, lamentablemente, de tener estos tratos y estos manejos que, bueno, desde luego afectan a la calidad del discurso democrático y a la posibilidad de un diálogo, ¿no? Es de una forma también una estrategia muy electoralista de generar como impacto con sus dichos y estar como constantemente en agenda. Es algo que al presidente le sale muy bien, claramente. Pero bueno, gobernar implica otras cuestiones, ¿no? Implica generar consensos, implica generar políticas de largo plazo, que hasta ahora lo que estamos viendo es más unas despolíticas y eliminaciones, que bueno, la discusión podrá ser si algunas eran necesarias, otras no. Está bien, el Estado tenía sus fallas, tenía sus complicaciones, pero bueno, a largo plazo termina siendo algo que va a necesitar algún correlato, algún mito de gobierno con lo cual respaldarse, que bueno, hoy en día parece que la inflación no va a ser eso que vaya a durar para siempre, ¿no? Que pueda No, generar este respaldo. no es el fuerte de este gobierno solamente haber bajado la inflación,